Estamos de regreso. Nuestra tercera ponencia del día se titula Enfermedad vascular cerebral, abordaje diagnóstico y terapéutico, impartida por la doctora Vanessa Cano, neuróloga vascular egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, y que además funge como coordinadora del Departamento de Enfermedad Vascular en el instituto. Muchas gracias, doctora Cano, por ser parte de esta iniciativa. Nos sentimos honrados de contar con su participación. Le cedo la palabra y la pantalla. Agradezco mucho a esta iniciativa de Mission Brain, con capítulo ahora en la Universidad Autónoma, en la UAG, por la invitación. De verdad es para mí un honor estar con ustedes, platicándoles de algo que es sumamente importante en las neurociencias, como es la enfermedad vascular cerebral. Platicaremos en los siguientes minutos del abordaje diagnóstico y terapéutico, de modo que las siguientes diapositivas pues, son totalmente para ustedes. Platicaremos un poco de epidemiología, fisiopatología, tratamientos de repercusión cerebral y algunas conclusiones para llevar a casa. Esto, doctores, es una iniciativa que la World Stroke Organization emite cada 29 de octubre, que es el Día Mundial del Ictus, y emiten un comunicado, una imagen muy representativa para tratar de concientizar a la población sobre lo que es la enfermedad vascular cerebral. Y quiero iniciar mi plática poniéndoles esto. 1 de cada 4 de los que estamos escuchando esta ponencia en algún momento de la vida tenemos probabilidad de sufrir un stroke, una enfermedad vascular cerebral. La idea es que no seamos ninguno de nosotros ese uno, que cuidemos los factores de riesgo cardiovascular que platicaremos para que no lleguemos a ese punto, pero que si nosotros o alguno de nuestros familiares, conocidos o nuestros pacientes viven una enfermedad vascular cerebral, nosotros como expertos en medicina, en neurociencias, en cualquiera de los ámbitos, sepamos qué hacer. Como ustedes saben, la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica que se caracteriza por un déficit neurológico súbito. Y a partir de ahora quiero que cada vez que piensen en infarto, en hemorragia cerebral, que son, como ustedes ven aquí, las dos clasificaciones a grandes rasgos de la enfermedad vascular cerebral, piensen en un déficit neurológico que se instauró de manera súbita. El paciente estaba bien, platicando, y de pronto ya no lo está. Hizo una focalización neurológica. La enfermedad vascular cerebral, como lo comentaba, se divide en isquémica, que son infartos, ya sea por coágulos o émbolos que viajan del corazón u otra arteria, y por trombos cargados de grasa que habitualmente vienen de las arterias carótidas. O bien, el otro tipo de enfermedad vascular cerebral es la hemorrágica, que se da básicamente por la ruptura de estos vasos cerebrales pequeños o grandes. Como ven aquí, la mayor cantidad de la enfermedad vascular cerebral, sin duda, en algunos reportes hasta el 70%, es la isquémica, que también llamamos infarto cerebral de forma abreviada. La enfermedad vascular cerebral isquémica o infarto cerebral lo vamos a ver ya establecido de esta manera, ¿no? Una hipodensidad. Sin embargo, nosotros no queremos ver eso. Queremos que los pacientes nos lleguen en tiempo para ser tratados y no tener estos desenlaces. El otro tipo de enfermedad vascular cerebral en frecuencia es la hemorrágica, que puede ser intracerebral, dentro del parénquima, sangrado, o subaracnoidea. En todos los surcos cerebrales, está principalmente dada por aneurismas cerebrales. Y está muy frecuentemente dada por hipertensión arterial descontrolada, en ocasiones tumores, drogas, etc. Y un porcentaje pequeño, incluso en algunos reportes de menos del 0.5% de todo el tipo de enfermedad vascular cerebral, es la trombosis de las venas del cerebro, como pueden ustedes ver aquí, una entidad mucho menos frecuente, pero que forma parte de todo el tipo de enfermedad vascular cerebral. Y por eso es que intentamos cambiar un poco el término y no decir evento. Sinceramente, la gran mayoría, más del 90% de todos los tipos de pacientes que ustedes vean con alguna forma de enfermedad vascular cerebral, es esto, es una enfermedad que se fue gestando de tiempo atrás, casi siempre por los factores de riesgo cardiovascular o las comorbilidades de los pacientes, incluso jóvenes, y que terminó en un desenlace fatal como infarto o hemorragia. Algo importante y por qué se está hablando en Mission Brain en este capítulo de la enfermedad vascular cerebral es porque es la primera causa de discapacidad en el mundo y es la segunda causa de mortalidad. Es decir, no es una enfermedad que nos dé números bajos en cuanto a estos desenlaces desfavorables.
De todos los pacientes, doctores, que ustedes vean con enfermedad vascular cerebral, el 50% va a quedar con una discapacidad moderada, que seguramente a la gran mayoría de este 50% no le va a permitir regresar a sus actividades previas. Del resto, el 25% seguramente va a quedar con una dependencia total a sus familiares o cuidadores principales. Y un 25% va a quedar con una buena funcionalidad y probablemente regresar a sus actividades previas. Pero entonces tenemos un 75% de todos los que viven una enfermedad vascular cerebral en quienes, si otorgamos un tratamiento adecuado, vamos a poder nosotros cambiar estos porcentajes. Vean, estas son las estadísticas mundiales o las incidencias mundiales por cada 100,000 personas. Nosotros andamos por aquí, sin lugar a dudas, de todos los tipos de enfermedad vascular cerebral, todos los tipos de strokes, infarto, hemorragia, trombosis. Es en países europeos y asiáticos la mayor carga y nosotros estamos en una incidencia intermedia. Este mismo panorama que ven es muy similar cuando hablamos del subtipo más frecuente, que son infartos cerebrales. Y a veces cuando solo platicamos de esta manera superficial, podríamos decir, tal vez no entendemos qué tan grueso es el paciente, el número de pacientes que vamos a ver, porque decimos, bueno, sí, tal vez a mí no me toca ver a este tipo de patologías, pero vean, se estima que hay 13.8 millones de infartos cerebrales anualmente, nuevos infartos cerebrales anualmente, casi 14 millones, y que actualmente viven en el mundo casi 80 millones de pacientes solo con infarto cerebral. No estamos hablando aquí de hemorragia. Entonces, es bastante poco frecuente o bastante a lo mejor ingenuo de nuestra parte que pensemos que no vamos a encontrarnos de frente con una patología de estas, ya sea con los pacientes o en alguno de nuestros medios sociales. Entonces, debemos de conocerla y estar prevenidos. Vean, por ejemplo, que si comparamos 2000 con 2009, estas comunicaciones de la World Health Organization, el infarto cerebral, los strokes, siguen siendo la segunda causa de muerte a lo largo del tiempo. Y esto que ven aquí es la causa o las causas de muerte global. En países de bajos ingresos es la cuarta causa porque algunas otras cosas como infecciosas cobran mayor relevancia, pero en México, que se considera un país de ingresos medios altos, es la segunda causa de muerte, similar al resto del mundo. En países de ingresos altos, la enfermedad vascular cerebral está solo por debajo de la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias en cuanto a mortalidad. Es decir, es una patología con alta morbilidad, ya lo vimos, y también mortalidad. ¿Y qué se espera? Es decir, ¿por qué platicamos tanto de este tipo de patologías? Porque se espera que con el tiempo, vean, hacia 2030, enfermedades crónicas, dentro de la cual está sin duda la enfermedad cerebrovascular, va a ir en aumento, en muertes, también en frecuencia, a diferencia de todas las enfermedades infecciosas. Sin duda, doctores, saber el por qué fallecen las personas ayuda a mejorar la manera en la que el resto viven actualmente. Y entonces, ¿cuáles son todos estos factores de riesgo que nos van a condicionar una mayor probabilidad de desencadenar una enfermedad vascular cerebral en algún momento de la vida de nuestros pacientes? Vean, es hombres y mujeres y hombres, y entonces en las mujeres, pues hipertensión arterial, cambios en la dieta, dietas de riesgo, glucosa en ayuno elevada, LDL alto, les marqué los que son más relevantes en el contexto de los que podemos modificar. En los hombres, aquí cobra importancia también el tabaquismo activo, la presión arterial, si ustedes observan, es el factor de riesgo sin duda más importante para desarrollar una enfermedad vascular cerebral, una muerte atribuida a enfermedad vascular cerebral. Cambios en la dieta, la glucosa en ayuno que les comentaba, colesterol LDL elevado. Entonces, todos estos factores de riesgo que ustedes ven aquí, por supuesto, los podemos modificar para que los desenlaces no sean estos que vimos en las primeras diapositivas. Y esta incidencia que vemos, prevalencia, mortalidad a nivel mundial, ¿qué panorama tenemos en México? Bueno, vean que los registros en México datan de ya varios años atrás. Estos son los números de los pacientes que se incluyen en cada registro. Los más importantes son Renamevasc, Premier, los BACIT, y el último es el Registro Nacional del Instituto Nacional de Neurología,
con más de 5,000 pacientes. Los datos con los que contamos en México para el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral provienen de literaturas mundiales y de las literaturas que tenemos también en nuestro país. No es diferente. Vean que el infarto cerebral en este registro nacional fue de 65% de todos los tipos de enfermedad vascular cerebral, la mayoría, y estas son las causas de todos los casos de enfermedad vascular cerebral, de infarto específicamente. Vean que los infartos cerebrales por oclusión de grandes vasos y los cardioembólicos, es decir, los que vienen de carótidas y los que vienen del corazón, son sin duda los infartos cerebrales más frecuentes. En el resto de la plática, ya que nos centramos, ya que tuvimos un panorama más bien general de lo que es la enfermedad vascular cerebral, ahora sí centraremos nuestra atención en la patología vascular cerebral más frecuente, que es la isquémica, el infarto cerebral. ¿Y qué es lo que sucede? Nuevamente, para entender qué sucede o para saber cómo lo vamos a tratar, debemos entender qué es lo que sucede durante un infarto cerebral. Recordemos que el cerebro tiene un alto consumo energético y una baja capacidad de reserva. Su flujo sanguíneo cerebral es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y conforme este volumen de perfusión va disminuyendo, pues el paciente va teniendo diferentes áreas de sufrimiento cerebral. Aquí nuevamente les grafico, esta es la perfusión normal. A partir de 50, 60, más o menos empezamos con hipoperfusión, pero vean que la primera parte es una hipoperfusión que, como aquí se menciona, es asintomática. Se llama oligoemia. Claro, el tejido ahí está hipoperfundido, pero es un tejido que se va a recuperar sin mayor problema. Sin embargo, debajo de 20 observamos que ya tenemos una zona hipoperfundida de isquemia sintomática. Cuando a nosotros nos llega un paciente con un infarto cerebral en evolución, sin duda ya el tejido cerebral está en isquemia sintomática. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un área de penumbra y un área ya de infarto o core. El problema es que nosotros ya no vamos a poder salvar el core, pero la penumbra la podemos salvar en gran medida. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen en los servicios de urgencias en cuanto al infarto cerebral en agudo es para salvar esto, la penumbra. Nuevamente, la parte de isquemia ya establecida, que es el core del infarto, ya no lo vamos a poder recuperar y la oligoemia va a recuperar de manera espontánea. Y esto es en imagen lo que sucede. Vean, por favor, doctores, que tenemos aquí un vaso ocluido. Del vaso ocluido hay una zona ya infartada y tenemos una zona de penumbra. A esta zona de penumbra vean cómo las arterias o las arteriolas alrededor de la zona le están llevando irrigación y esto es lo que mantiene transitoriamente la penumbra. Por eso cuando se tapa un vaso no se infarta toda el área que tendría que irrigar el vaso de forma homogénea. Hay un área que sí, pero el resto todavía se puede salvar. Y esto, pues claro, esta evolución de los pacientes depende de qué tanta colateralidad tengan. Es decir, si tenemos este tejido que está en riesgo y tiene muchos vasitos que le están ayudando a no infartarse, a no pasar hacia acá, entre más vasitos de estos tenga, que son la colateralidad, pues más tiempo vamos a tener para poder tratar ese infarto. Desde el primer minuto que un vaso cerebral se cierra, hay un área de penumbra y un área de oligoemia. Conforme va pasando el tiempo, se va instaurando un área de infarto establecido. Y si ustedes ven, si vamos dejando que pase el tiempo, va a haber un momento en el cual tenemos un área de infarto grande, un área de penumbra muy chiquita, casi nula, y el área de oligoemia. Nosotros no queremos que los pacientes nos lleguen aquí. Queremos que nos lleguen en estadios previos donde tenemos mucha penumbra que recuperar. ¿Sabemos qué pasa? Bueno, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a hacer para reconocer que esto que nos está llegando al servicio de urgencias o a los consultorios eventualmente es un infarto cerebral en evolución? Lo primero, lo habíamos platicado, es un paciente que va a tener una disfunción neurológica aguda, que va a tener un inicio súbito en un territorio arterial y en un paciente que habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular. Esto del territorio arterial lo vamos a explicar ahora, son los síntomas característicos de estas oclusiones
Y recuerden que no todos los pacientes tienen factores de riesgo. Hay pacientes jóvenes que tenemos con miocardiopatías no detectadas que hacen arritmias y tienen infartos. Entonces, la juiciosidad médica en el momento de determinar que esto es un déficit neurológico agudo, súbito, es muy importante en cualquier etapa de la vida. Entonces, vean, los síntomas que vamos a tener dependen mucho, y como les comentaron en la plática previa, del vaso que se tape, de la vasculatura cerebral que esté afectada, y en función de eso son los síntomas. Aquí nuevamente tenemos, este es el polígono de Willis, y aquí están las áreas que están irrigadas por cada una de estas arterias. Entonces, lo más importante y lo único que yo voy a puntualizar es cuando tenemos una oclusión o los síntomas más frecuentes de oclusión de la arteria cerebral media derecha y la arteria cerebral media izquierda, que cuando se tapan, por ejemplo, una de estas, pues aquí tenemos los diferentes territorios afectados, derecho e izquierdo, en todo el territorio de la cerebral media. Si lo que se ocluye es una cerebral media izquierda y lo que sufre es el hemisferio izquierdo, vamos a tener síntomas contralaterales con debilidad o hemiparesia derecha y disminución de la sensibilidad del mismo lado, del lado derecho. Una hemianopsia derecha, es decir, una alteración del campo visual derecho, alteraciones de la emisión del lenguaje, que se llama afasia, y alteraciones de la escritura. Entonces, imaginen que se está tapando la arteria de este lado del paciente y todos los síntomas son contralaterales. Debilidad, alteración de la sensibilidad, alteración del lenguaje. Y esto es porque recuerden que en el hemisferio izquierdo pues tenemos de forma muy frecuente el área dominante del lenguaje. Y del lado derecho, cuando lo que se ocluye es una cerebral media del lado derecho, vamos a tener contralateral, sería del lado izquierdo, debilidad, disminución de la sensibilidad, alteración del campo visual, disartria y algo que se llama negación espacial o negligencia. Esto es, el paciente no reconoce un lado de su cuerpo cuando hay estímulos simultáneos. Vamos a poner un ejemplo. El paciente tiene un infarto del hemisferio derecho, no siente el lado izquierdo, no mueve el lado izquierdo, no ve el campo visual del lado izquierdo, pero además, cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos estímulos de los dos lados auditivos, solo va a reconocer los del lado derecho. Todos los del lado izquierdo pues van a estar perdidos. El paciente no reconoce esa parte como de su espacio. Esto es lo más frecuente. La mayoría de los pacientes que les van a llegar a urgencias son de cerebral media, y entonces los vamos a ver así, con paresia de la movilidad, con alteraciones del habla o el lenguaje, con alteraciones de la sensibilidad. Después tenemos los de cerebral anterior, como este infarto que vemos aquí, y vean que aquí lo más en el homúnculo de Penfield, pues lo que tenemos es la pierna, ¿no? Entonces entendemos que cuando tenemos un infarto frontal o de cerebral anterior, pues vamos a tener una debilidad contralateral, pero con mayor afección a la pierna, y síntomas frontales como alteración del juicio. Cuando tenemos infartos de circulación posterior de las cerebrales posteriores, vamos a tener infartos, por ejemplo, del occipital, y lo que hay es ceguera cortical y síndrome de Anton también. Esto es, el paciente no puede ver, pero confabula que puede ver imágenes, colores, etc. Básicamente, el paciente no ve de un lado, pero también los reflejos pupilares son normales, y es lo que nos da el punto que esta ceguera está en una región occipital secundaria, oclusión de la cerebral posterior. ¿Y qué pasa si lo que se ocluye es algo del sistema vértebro-basilar? Las vertebrales, la basilar o sus ramitas, nos dan alteraciones o infartos en el tallo cerebral, que es lo que les muestro aquí, o de cerebelo. Y dan síndromes cruzados, como ven aquí en la imagen, síntomas de un lado y síntomas del otro. El más frecuente de estos es el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg, que bueno, tiene todo un espectro de sintomatología que sí debemos estudiar y conocer por ser de los más frecuentes de circulación posterior. Lo que les decía, síntomas cruzados. Hasta este punto sabemos qué tan frecuente es la enfermedad vascular cerebral. Sabemos cómo reconocer la enfermedad vascular cerebral en síntomas, y además sabemos qué es lo que le está sucediendo a ese paciente en ese momento que nos está dando estos síntomas. Pero la pregunta es, ¿hay algún otro tipo de patología que me pueda dar un cuadro muy similar sin ser un infarto? La respuesta es sí. Tenemos estos que son los stroke mimics, que son aquellas patologías
patologías que simulan ser un infarto cerebral y no lo son. De estos, el psicogénico es el más frecuente, sin embargo, esto es nuevamente por descarte. Debe ser evaluado idealmente por un neurólogo, si es que el paciente lo que está teniendo es un síntoma psicógeno y no un infarto. A veces es difícil diferenciarlo. Las crisis, un paciente que tuvo crisis epiléptica después puede quedar con debilidad de un lado del cuerpo y confundirlo con un infarto. Hay algún tipo de migraña que también hacen parálisis transitorias. Alteraciones metabólicas, sin duda, como hipoglucemia, es el mímic más importante de infarto cerebral. ¿Cuántas veces no habrán escuchado ustedes? No es que en el servicio de urgencias trombolizaron o le dieron algún tratamiento en agudo a un infarto cerebral y resultó que tenía 30 de glucosa. Pues sí sucede. Por eso es muy importante que dentro de las primeras cosas que hagamos cuando pensamos que estamos ante un tipo de enfermedad vascular cerebral es obtener una glucemia por Dextrostrix ahí en el consultorio con el paciente. Y es hipoglucemia lo más frecuente que nos puede imitar un stroke. Infecciones, tumores, encefalopatías hipertensivas. Bueno, hay muchas cosas, el más frecuente es hipoglucemia, pero sí quiero hacerles notar que en ocasiones sí es difícil la diferenciación y que si ustedes tienen la convicción que están ante una enfermedad vascular cerebral, ante un infarto, y no hay contraindicación para darle un tratamiento en agudo, entonces hay que dárselo. Puede resultar que después sea un MIMIC, si sucede, es parte de las estadísticas, pero no les va peor. Entonces, que esto no sea un temor para dar un tratamiento en agudo a un infarto en el cerebro. Entonces, nos llegó el paciente con el déficit neurológico súbito. Nosotros consideramos que en efecto es un infarto. ¿Cómo lo vamos a evaluar de manera objetiva? En primer punto, antes o cuando llegue el paciente a urgencias, si es trasladado en ambulancia, frecuentemente los paramédicos, porque esta es una escala prehospitalaria, nos van a hablar de la escala de Cincinnati o nos van a decir, este paciente tiene una escala de Cincinnati de tantos puntos. Es la manera más fácil. Entonces, vean, todo lo que cae en neuro está mal. Entonces, si la cara cae, es un punto. Si el brazo cae, es un punto. Si el lenguaje cae y no es normal, es otro punto. Cualquiera de estos puntos, uno de estos tres que sea normal, da una probabilidad de un infarto en el 72% de los casos. Síntomas que tienen que ser súbitos. Ya para Latinoamérica tenemos algo más regionalizado, que es la escala Camaleón, similar, K de cara caída, MA de mano caída, LE de lenguaje alterado, ION de llamar al 911. Entonces, este tipo de estrategias muy visuales es algo que nosotros como médicos deberíamos de difundir entre todo quien conozcamos, amigos, familiares, los vecinos y evidentemente entre nuestros pacientes. Todos deberían de tener a la mano estas características, identificarlas y poder, en todo caso, llegar a un hospital para un tratamiento adecuado. Pero ahora, ya que llegue el paciente al servicio de urgencias, nosotros, médicos en el servicio de urgencias, tenemos que objetivizar el déficit neurológico de ese paciente mediante la escala de NIH, la de los Institutos Nacionales de Salud. Estas se las presento, son 13 ítems, cada uno evalúa diferentes cosas en la exploración neurológica, el despierto, si responde preguntas y órdenes, cómo está la mirada, los campos visuales, si hay paresia facial, si hay debilidad de brazos, si hay debilidad de piernas, alteraciones de la coordinación, de la sensibilidad, del lenguaje, del habla o lo que les comentaba de la extinción cuando tenemos infartos de hemisferio derecho. Como ven, son muchos ítems, pero están hechos, esta escala está hecha para que se hagan alrededor de 5 minutos. Hay una capacitación gratuita en internet donde ustedes la hacen, ven muchos videitos y listo, quedan como bastante capacitados para poderla aplicar e interpretar de manera adecuada. Esta escala nos es muy útil porque es una herramienta sistemática cuantitativa del déficit. Así, entonces yo no lo voy a decir al resto del equipo médico. Si es un infarto como que se dé medio malito, no. Es un infarto que tiene un NIH de tanto y ese profesional ya sabe que si tiene un NIH de 3, pues es un infarto menor. Si tiene un NIH de 25, sabemos que es un infarto o un paciente grave. Un puntaje que va de 0 a 42, así es como se divide, leve menos de 6, leve a moderado de 6 a 9, moderado de 10 a 20 y grave habitualmente más de 20.
nos da significado además para el tratamiento. Si ustedes deciden dar un tratamiento al paciente y el paciente mejora 4 puntos en esta escala, fue un tratamiento exitoso. Y si empeora, puede ser incluso que esté teniendo una complicación como hemorragia asociada al tratamiento que ustedes están dando para abrir el vaso. Siempre es importante hacerla en orden y puntuar al primer esfuerzo. El NIH tiene unas tablitas que son estas, donde nos va a ayudar a poder evaluar los puntos anteriores. Y bueno, nosotros llega el paciente con nosotros a urgencias, ya le aplicamos la escala de NIH, consideramos que es un infarto, a lo mejor con un NIH de 10, y ¿qué vamos a hacer ahora para determinar el tratamiento y cómo vamos a evaluar a este paciente? Vean, por favor, esta diapositiva, doctores. La tomografía simple de cráneo es el gold estándar para el tratamiento, para el diagnóstico y para el tratamiento. Puedo utilizar resonancia también, lo cual no hay en todos los hospitales, pero también es totalmente útil. Yo solo quiero la tomografía para diferenciar si hay una hemorragia que se ve hiperdensa en la tomografía o si hay o si no la hay, básicamente. Aquí es evidente que tengo un paciente con un infarto cerebral. Yo no quiero ver esto porque a esto yo ya no le puedo dar un tratamiento de repercusión en agudo. Pero lo que me importa es saber que no tenga hemorragia. Y lo que yo quiero buscar, sí, son signos tempranos que me digan que algo se está inflamando en ese cerebro. Si el paciente lleva 12 horas del infarto, seguramente ya lo voy a ver como en esta diapositiva. Pero si llega a las 1, 2, 3 horas, probablemente solo vea signos tempranos que los tengo que buscar. El más frecuente e importante es doctor, es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que básicamente es un coágulo que está aquí atorado en un gran vaso del cerebro. Y nos dice que pues, el paciente seguramente va a tener un infarto enorme de todo el territorio de la cerebral media. Hay otros datos tempranos. Les decía, uno es el signo de la cerebral media hiperdensa. Otro es el borramiento de la región insular. Vean cómo aquí la ínsula se ve muy bonita y aquí se pierde. El borramiento de surcos corticales. Aquí los surcos están bien marcados y aquí no. Y la atenuación del núcleo lenticular. Vean, este es el núcleo lenticular, se los estoy dibujando, se ve muy bonito, es una lente, pero vean cómo aquí puedo un poco diferenciar estos dos vértices, pero esta región aquí no me es posible evaluarla, se difuminó. Entonces, esa atenuación es también un dato temprano. Además, cuando yo veo la tomografía y digo, mi paciente que llegó con un déficit neurológico súbito, con datos de un territorio arterial, por ejemplo, cerebral media, que tiene un NIH de 10, le hago tomografía, la tomografía no tiene sangre, lo siguiente que tengo que hacer es calcular la escala de Aspects. Esta escala de Aspects, conózcanla, nos dice qué lugares, de acuerdo a esto que ven aquí, se dividen en M1, M2, M3, son 10 puntos. Me dice cuáles de estos puntos ya tienen cambios. Si, por ejemplo, mi paciente tiene cambio en esta región, pues le voy restando un punto de 10, que es el máximo, le quitaría 1, 9, 8, 7, por ejemplo, si aquí estuviera alterado. Y entonces esto también me dice qué tan extenso y qué tanta afección ya está teniendo el paciente. Esta escala de Aspects me sirve mucho en pacientes que tienen, como les enseñé en la oclusión o en la hiperdensidad de la cerebral media, me sirven pacientes que considero que van a tener una oclusión de gran vaso porque es parte de las decisiones de tratamiento. Conózcanla, ténganla a la mano en una app, en una foto en su celular. Y entonces, ahora sí, ¿qué tratamiento podemos ofrecer? Para ofrecer un tratamiento es multidisciplinario y son muchos puntos a tomar en cuenta. Claro, lo más importante cuando llega el paciente es restaurar la perfusión cerebral, pero también tengo que estar ya pensando en las medidas que me van a hacer limitar el daño celular, darle cuidados generales al paciente, vigilar el edema cerebral, prevenir complicaciones, recurrencias y rehabilitar tempranamente a ese paciente. Entonces, son muchos puntos y todos son muy relevantes para el desenlace. Si nos centramos en la restauración de la perfusión cerebral, vean que si yo tengo un paciente con un déficit neurológico súbito, con síntomas de un territorio arterial, que lo medí por NIH y que empezó, no se olviden, doctores, en menos de 4.5 horas, entonces lo que van a hacer ustedes es una tomografía simple de cráneo. Y si no tiene hemorragia y la glucemia capilar es normal, no necesito más.
con esto cumplo los criterios para poder poner un medicamento en la vena, un trombolítico, y poder tratar de abrir esos vasos. Entonces, vean, no es mucho. La clínica, la hora de menos de 4.5 horas de evolución, tomografía sin hemorragia y glucemia capilar. Lo tenemos en prácticamente todos los hospitales. Pero entonces vean que determinar el tiempo de inicio del infarto es de suma relevancia. Tiene que tener un tiempo establecido de menos de 4.5 horas. ¿Y cuándo lo voy a tomar? Pues si el paciente puede hablar es cuando él lo describe. Si no, entonces como el último momento que su familiar lo vio bien o que alguien lo vio bien. Y si la hora de inicio no es precisa, entonces no se puede hacer trombolisis con criterios habituales que son los de primera instancia. Entonces, es muy importante reiterar la hora de inicio del cuadro cuando se conoce. Entonces, no tengo contraindicaciones, ese sería el segundo punto. Ya sé que con esto me cumple criterios. Lo siguiente es, contraindica el tratamiento de trombolisis para abrir los vasos. Y vean, son muchos los criterios de contraindicación para la trombolisis. Pero en general son todos aquellos criterios que me dan mayor riesgo de que el paciente sangre cuando le ponga yo el medicamento. Un infarto cerebral o trauma craneal grave en los últimos 3 meses, una hemorragia cerebral previa, un tumor intraaxial, un tumor dentro del cráneo. El meningioma, por ejemplo, no cuenta, pero el resto de los tumores intracraneales sí. Algún tipo de tumor gastrointestinal o hemorragia en los últimos 21 días. Alguna cirugía intraespinal o intracraneal en los últimos 3 meses, elevación de la presión arterial de forma persistente. Y esto es de suma relevancia. Si hay algo, doctores, que les va a dar riesgo de que el paciente sangre cuando ustedes le pongan el trombolítico para abrir el vaso, es que la presión arterial esté descontrolada. Entonces, tienen ustedes que, antes de aplicar el trombolítico, tener una presión arterial menos de esto, menos de 185, 110. Si no, es una contraindicación. Claro, una contraindicación relativa porque ustedes van a dar tratamiento para mejorarlo y poder dar el tratamiento de reperfusión cerebral. Evidentemente, cualquier tipo de sangrado interno activo es una contraindicación, ¿no? Hay algunos otros criterios de exclusión, como plaquetas de menos de 100,000, un INR o tiempos de coagulación prolongados. Pero entonces ustedes preguntarán, a ver, hace 2 diapositivas platicamos que era suficiente para trombolizar a un paciente con que yo tuviera la clínica, la hora de inicio, la tomografía sin sangre y una glucemia. Entonces, ¿de dónde salen estos laboratorios? Solo necesito laboratorios cuando mi paciente ya es conocido con una diátesis hemorrágica que me predispone para unas plaquetas de menos de 100,000, prolongación de tiempos, o en aquellos pacientes que consumen anticoagulantes tipos antagonistas de vitamina K. Necesito también este tipo de laboratorios para poder trombolizar a mi paciente. Antes no los podíamos trombolizar cuando se habían puesto algún anticoagulante o dosis terapéuticas o profilácticas de enoxaparina. Ahora ya, si tenemos solo dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, sí se puede trombolizar al paciente. Y también si consume anticoagulantes directos, solamente ustedes habrán escuchado estos directos como apixaban, dabigatran, edoxaban o rivaroxaban. La verdad es que ya lo estamos utilizando más que acenocumarina o warfarina. Y cuando el paciente toma estos fármacos, sí puedo trombolizar a mi paciente siempre y cuando la última toma haya sido en más de 48 horas y tengo una función renal normal. Y si no cumple esto, yo tendría que tener o reversores específicos de esto, lo cual hay en muy pocos lugares del país, o laboratorios donde yo mida la actividad de estas drogas, ¿no? También es poco frecuente. Entonces, casi siempre si el paciente toma estos anticoagulantes directos y no cumple estos 2 puntos de más de 48 horas y función renal normal, entonces es difícil que lo trombolice y seguramente más bien lo voy a pasar a otro tipo de tratamientos de reperfusión. Vean que aquí tenemos algunos detalles como para tener en cuenta, sin embargo, no son contraindicaciones absolutas. Antes se pensaba que no se podía trombolizar a un paciente de más de 80 años o con escalas de NIH más de 25, pero la realidad es que ahora, aunque sí es un warning, sí lo puedo hacer. Y bueno, algunos otros muchos que ustedes ven aquí, que les recomiendo esta literatura donde están todos muy bien desglosados. Es un artículo que publicamos hace un par de años
como una revisión de este tema. Entonces, ya habíamos comentado, puedo iniciar el tratamiento siempre y cuando mi presión esté menos de 185-110 en el paciente y se mantenga todo el tiempo en menos de 180-105. ¿Cómo voy a saber que se va a mantener así? Porque le tengo que tomar la presión cada 15 minutos durante y después de la infusión del medicamento trombolítico por 2 horas, después cada 30 minutos por 6 horas y cada hora hasta cumplir las 24 horas. Esta parte del tiempo en el cual nosotros hacemos todo esto que hemos platicado lo más rápido posible es porque cuando un paciente está teniendo un infarto cerebral, vean que cada minuto se pierden casi 2 millones de neuronas y alrededor de 14 millones de sinapsis. Entonces, no es lo mismo que podamos abrir los vasos cerebrales en un paciente con un infarto cerebral en agudo a los, 60 minutos que a los 120 minutos. No es igual. Por eso, esta frase tiempo de cerebro es totalmente cierta. Yo les platicaba que podemos trombolizar a los pacientes hasta las 4.5 horas desde que inició su cuadro neurológico agudo. Antes teníamos la noción que solo eran hasta las 3 horas, ya se extendió a 4.5 horas, pero también que tengamos 4.5 horas no significa que tengamos todo ese tiempo. Es decir, si mi paciente se infarta a las 12 del día, no tengo hasta las 4:30 de la tarde para trombolizarlo. Tengo el menor tiempo posible en el que lo pueda hacer, porque vean, si de cada 100 pacientes que se trombolizan en las primeras 3 horas, a 31 les va a ir excelente. Pero si estos mismos 100 pacientes se trombolizaran ya entre 3 a 4.5 horas, ya no serían a 31 a los que les iría muy bien, sino solo a 16. No es un número para nada despreciable, por eso se sigue dando la terapéutica, pero por supuesto es mejor 31 que 16. Y vean, si yo trato a un paciente, más bien necesito tratar 4 o 5 pacientes dentro de los primeros 90 minutos de su infarto cerebral para que a uno le vaya excelente. Pero para que a uno le vaya excelente, si los trato hasta las 4.5 horas, yo necesitaría tratar a 21 en ese tiempo para que solo a uno le vaya bien. Entonces vean que, claro, tiempo es cerebro y entre más pronto es mejor. Por eso tenemos metas. Cuando llegue el paciente al servicio de urgencias, que sería la hora 0, en menos de 10 minutos ya tiene que estar siendo valorado por un médico y en menos de 15 por un equipo experto formado en los hospitales para ataque agudo del infarto cerebral. En menos de 25 minutos debería estarse haciendo el estudio de imagen y en menos de 45 minutos interpretado. Por lo tanto, desde que el paciente pisa urgencias hasta que se aplica el medicamento trombolítico de reperfusión, tienen que pasar por metas internacionales menos de 60 minutos. Hace alrededor de 4 años, en el Instituto Nacional de Neurología, nuestro tiempo, puerta aguja, era de casi 85 minutos. Actualmente estamos en 42. Con esto les quiero transmitir que no es sencillo llegar a estas metas, pero debemos intentarlo en todos nuestros hospitales. Entonces, bueno, ya sé que mi paciente que llegó con un déficit neurológico súbito en menos de 4.5 horas, que no tiene contraindicaciones, lo puedo trombolizar. ¿Con qué lo voy a trombolizar? Son muchos los estudios que se han hecho a través del tiempo y han resultado en que el fármaco más aprobado hasta este punto es Alteplasa o RTPA, el activador tisular de plasminógeno. Este está aprobado desde 1996 por la FDA, se los presento, esta es la marca comercial, y se aplica del medicamento 0.9 miligramos por cada kilo que pesa el paciente, máximo 90. O sea, si pesa 120 kilos, le vamos a poner 90, no podemos ponerle más de eso. Del total que les dé, el 10% se pasa en bolo en 1 minuto y el resto en infusión para 1 hora. Pero tenemos otro trombolítico que también es de suma relevancia en el día a día y es el Tenecteplasa. La ventaja del Tenecteplasa es que solo es un bolo, es una aplicación más rápida. Cuando el paciente va a pasar a un tratamiento mecánico para abrir los vasos cerebrales, que se llama trombectomía, se pasan solo 0.25 de este fármaco y cuando solo es la trombolisis por la vena periférica, como la Alteplasa, pasamos 0.4.
Entonces, estos son los estudios que han probado a través del tiempo dónde estamos en cuanto al Tenecteplase y que, bueno, han probado su eficacia. Por lo tanto, aunque hay muchos otros que se han probado, hoy por hoy los únicos eficaces y seguros para el tratamiento agudo del infarto cerebral en cuanto a trombolisis intravenosa es RTPA y TNK, alteplasa y tenecteplasa. Ahora les pongo otro ejemplo, doctores. Imaginen que el paciente tuvo un déficit neurológico, pero que inició entre 4.5 y 9 horas desde que llegó con ustedes. Le hacen una tomografía simple de cráneo, pero aquí ya no es suficiente. Aquí sí necesito más que una simple tomografía. Esto es probable que no se pueda hacer en muchos centros, pero tienen que conocer que existe. Yo les decía que la ventana normal y lo que tenemos que tener muy en cuenta es la ventana de 4.5 horas. Pero ya podemos también darle tratamiento de trombolisis a aquellos pacientes que están entre 4.5 y 9 horas, o bien en aquellos pacientes que no sé cuándo empezaron. Por ejemplo, el paciente, pasa muy frecuente, va el nieto a despedirse la abuelita en la mañana porque ya se va a la escuela y la encuentra ya focalizada. Esos infartos que no se sabe cuándo pasaron o que fueron del despertar o que tienen más tiempo, no es suficiente con una tomografía simple, pero ya los puedo tratar. ¿Con qué? Tengo que hacer estudios que se llaman mismatch. Son estudios en los que yo quiero ver cuánto es de core y cuánto es de penumbra. Ahí sí lo necesito ver para ver si hay tejido salvable. En la ventana de 4.5 horas solo me es suficiente con que no haya hemorragia. Fuera de esa ventana necesito ya sea resonancia, donde yo vea que hay un área grande en riesgo, pero que no se ha infartado todavía, o necesito una perfusión por tomografía, donde igual veo que hay un área grande en riesgo, pero no veo todavía un infarto establecido. Eso se llama mismatch y lo tienen ustedes que conocer como término porque es lo que van a seguir escuchando en el contexto del tratamiento del infarto cerebral. Entonces, si es un ictus de menos de 4.5 horas, se trata en cualquier hospital general de segundo nivel. Pero si es un ictus del despertar o de inicio desconocido, utilizamos un protocolo que se llama Wake Up, y si es un ictus entre 4.5 y 9 horas, un protocolo que se llama Extend. Esto no lo tienen ustedes que saber, solo comentarles que hay criterios para estos infartos del despertar o de inicio desconocido con el Wake Up. Y por supuesto se ve que si a estos pacientes nosotros los tratamos, que antes no lo hacíamos, les va mejor que no tratarlos. Y en el Extend, nuevamente, también hay criterios específicos, no los tienen que conocer. Utilizamos perfusión para ver que tenemos un tejido grande salvable y poderle dar la terapéutica. Sin duda les va mejor que aquellos que no los tratamos. Y ya en este punto terminó su intervención, doctores, es decir, yo ya lo trombolicé, le estoy vigilando la presión arterial y listo. La respuesta es no, doctores. Aquí nosotros estamos, ¿no? Tenemos una tomografía, le aplicamos el trombolítico, pero si el paciente tiene un NIH de más de 6.6 o más, yo estoy pensando que seguramente tiene un vaso grande tapado del cerebro porque tiene un infarto mayor. Y si la evolución es de menos de 6 horas, necesito hacer una tomografía contrastada para ver los vasos. Porque si yo veo que el vaso está tapado, tengo que pasarlo a este tipo de tratamientos, una trombectomía. Esto es una angiografía por sustracción digital, donde vean que aquí debería de todo esto estar lleno de vasitos. No lo está, entonces se pasa al paciente a una trombectomía y listo. Después abren todos los vasitos. ¿Por qué es importante evaluar esto, aunque ya le hayamos dado un tratamiento aquí? Porque cuando el paciente tiene oclusiones de grandes vasos proximales, solo el 15% se van a abrir con el tratamiento por la vena. Entonces, al otro resto, si no los paso a este procedimiento, van a terminar de todas formas teniendo un infarto maligno, muy extenso. Entonces, todo paciente que tenga menos de 6 horas de evolución con un infarto proximal, como lo ven aquí, se pueden trombolizar, como lo vimos en la diapositiva previa, y le tenemos que hacer a todos estudios contrastados de los vasos cerebrales, que todos los resonadores lo hacen, y si está positivo esa obstrucción, hay que mandarlo a una angiografía, como aquí vemos está tapado el vaso, entran con una stent,
atrapan el coágulo, sacan el coágulo y miren, se abre la circulación. Entonces, cuando llega un paciente con un infarto en agudo, mi primer punto es corroborar que sea un infarto, corroborar por clínica, que tenga una glucosa normal, corroborar que no tenga contraindicaciones, hacer el estudio de imagen cerebral pertinente, darle un tratamiento por la vena si es necesario y pasarlo a trombectomía si el paciente tiene oclusión proximal. ¿Ok? Vean ahora que aunque les estoy diciendo que tenemos solo 6 horas para abrirles los vasos cerebrales mediante trombectomía por mecánica, actualmente ya lo podemos llevar hasta 24 horas, también con estos estudios donde vemos el mismatch por resonancia o por perfusión. Conózcanlo nada más. Para finalizar, doctores, estábamos hablando de que con todo esto restauramos la perfusión cerebral, pero todo lo demás es igual de importante. Y uno de los puntos es prevenir las recurrencias. Es decir, se infartó mi paciente hoy, puse a todo mi equipo a trabajar, le di el manejo en agudo, le fue muy bien, mejoró su NIH, pero resulta que se me infarta otra vez en 10 días o en 3 meses. Eso también lo tenemos que evitar. Estas recurrencias se previenen con prevención secundaria. A la mayoría les vamos a dar prevención secundaria con aspirina y atorvastatina 80. El clopidogrel se los pongo con un tache porque sí tiene indicaciones muy específicas. No todo el paciente lo requiere, solo aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, estenosis dentro de las arterias del cráneo, que se llama estenosis intracraneal, enfermedades carotídeas graves o que sean infartos que no los trombolicé, no les hice trombectomía porque eran con NIH pequeños, infartos menores de 5 o menos de NIH, ellos también se van por un tiempo, nada más con los 2 antiagregantes. Evidentemente, para prevenir un nuevo infarto, debo controlar los factores de riesgo que tiene el paciente y saber por qué se infartó. ¿Por qué se infartan los pacientes? Por oclusiones de grandes vasos, habitualmente carotídeos, por placas de grasa, por émbolos que salen del corazón, por pequeños vasitos dentro del cerebro que se cierran por aterosclerosis, por diabetes o hipertensión o tabaquismo, otras causas raras como disecciones y un 25%, a pesar de que los estudiemos de punta a punta, van a quedar como criptogénicos, es decir, no va a haber una causa. Entonces, tenemos que hacer los estudios. ¿Qué estudios? Pues tenemos que hacer un ultrasonido de carótidas para ver que no tengan este punto. Tenemos que hacer un electrocardiograma, al menos en urgencias, pero hay que complementar con un ecocardiograma, un ultrasonido cardíaco y un Holter del ritmo de 24 horas. Aquí ya tengo cubierto con estos 3 estudios, ultrasonido carotídeo Doppler, con ecocardiograma y Holter, estas 2 etiologías que son las más frecuentes. Debería hacer una resonancia para ver datos de enfermedad de pequeño vasito y ya si todo esto está negativo y mi apreciación es algunas otras causas, bueno, pues ya haré otros estudios más avanzados. Pero con que hagan estos estudios en todos los pacientes con infarto cerebral, los repito, ultrasonido carotídeo, ecocardiograma transtorácico, Holter del ritmo de 24 horas y resonancia, más evidentemente laboratorios, estas cosas básicas, lo van a tener bastante bien abordado. Y vamos a disminuir el riesgo de recurrencias, porque si encontramos que lo que tiene es una arritmia que necesita anticoagularse, pues en lugar de dejarlo solo con la aspirina y la atorvastatina, nos moveremos a una terapia anticoagulante. No olvidar que la rehabilitación física, que era el último punto, pero no el menos importante, sin duda mejora la calidad de vida de los pacientes. Todos estos tratamientos de los que hemos hablado son no para que el paciente salga caminando del hospital, es para que su evolución clínica a los 3 meses sea satisfactoria. Estos tratamientos tienen beneficio cuando vemos los desenlaces a 3 meses. Concluyo mi participación, doctores, comentándoles que la enfermedad vascular cerebral es una patología con alta morbimortalidad, como lo vieron, que puede ser evitada cuando se cuidan los factores de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. El infarto cerebral es sin duda una emergencia médica. La trombolisis intravenosa con RTPA, que es alteplasa, o tenecteplasa, modifica la evolución natural del infarto cerebral. Y algunos pacientes, los que tienen NIH altos, son candidatos a trombectomía mecánica, con estudios adicionales a la tomografía simple, como la tomografía contrastada, que es angiotomografía.
Mal pronóstico funcional de los pacientes a largo plazo cuando no se les ofrece un tratamiento y siempre buscar la causa del infarto para prevenir recurrencias. Muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo increíble su participación, muy útil, creo, para, pues, incluso para nosotros de pregrado o los que vamos al internado, creo que muy, muy útil. Muchísimas gracias. Un gusto, totalmente. Estuvimos recibiendo algunas preguntas y dice así. Respecto a Perfutac y resonancia magnética para EBC mayor de 9 horas, ¿cuál se prefiere? Claro, la verdad es que la que ustedes tengan. Por ejemplo, que está teniendo un infarto entre 4.5 y 9 horas. Acuérdense que 4.5 y 9 horas es para trombolisis, cualquiera de las dos. Y si ya son más de 9 horas y uno está pensando que el paciente lo va a meter a trombectomía porque tiene una oclusión de un gran vaso, el que ustedes tengan disponibles. Los protocolos están hechos, los estudios con ambos, con perfutomografía o con resonancia con perfusión. La verdad es que es más fácil hacer perfutomografía, pero la que ustedes tengan. Muchas gracias. Tenemos por acá otra que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que sufre un ataque isquémico transitorio presente a largo plazo un EBC isquémico? Muchas gracias por la pregunta. Este punto de ataque isquémico transitorio no lo toqué, pero es igual de importante que les llegue ya un infarto en evolución. De hecho, podría considerar decirles que es más importante que les llegue un ataque isquémico transitorio porque tienen la posibilidad de evitar que se infarte el paciente. Hay unas escalas que son las escalas ABCD2 y ABCD3, que esas escalas uno va poniendo como los puntos, ¿no? Si es hipertenso, qué edad tiene, la presión arterial, etcétera. Y entonces nos va a dar con ese puntaje la probabilidad de que nuestro paciente infarto cerebral en los siguientes 7 días. Depende del puntaje, es la probabilidad, pero hay probabilidades tan altas como 20%. Entonces, esos pacientes que llegan con ataques isquémicos transitorios, al graduarlos con estas escalas, nos sirve para saber su riesgo y además la urgencia de dejarlos incluso hospitalizados para hacerles estudios antes que nos lleguen con un infarto cerebral. Muchas gracias. Dice así otra pregunta. ¿Un EBC isquémico puede ser asintomático? Claro, por supuesto. Tenemos dos escenarios. Uno es un paciente 70 años que se cayó, por alguna cosa, se tropezó en su casa, le hacen un estudio de imagen y se encuentran con que ya tenía un infarto antiguo. Estos nosotros les llamamos infartos cerebrales silentes. Son aquellos que no dan síntomas o dan síntomas tan menores que el paciente lo pasa desapercibido. El otro escenario es un paciente que tiene un infarto cerebral, se hace un estudio para búsqueda de ese infarto cerebral y cuando uno ve la imagen se da cuenta que ya ha tenido infartos previos. Cualquiera de los dos escenarios son delicados porque el paciente tiene un sustrato para seguir teniendo infartos en su cerebro. Pero sí hay silentes o asintomáticos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice así. ¿Hay alguna manera de calcular el riesgo de EBC isquémico en un paciente aparentemente sano? Sí, tenemos unas escalas que no son propiamente neurológicas, son las escalas de la AJA-ACC, así las buscan, riesgo cardiovascular AJA-ACC, y entonces ahí igual ustedes como que van llenando ítems y les da la probabilidad a 10 años que el paciente pueda tener un infarto cerebral o un infarto cardíaco, cualquiera de los dos. Y esto es importante porque si el riesgo es de más del 5% de tener estos desenlaces a 10 años, ese paciente seguramente lo tenemos que empezar ya con prevención secundaria, control de factores de riesgo, aspirina, torvastatina, ¿no? Porque seguramente para que les dé un riesgo de más del 5% a 10 años, significa que seguramente tienen sobrepeso, tabaquismo, hipertensión, diabetes, etcétera. Pues sí, con eso lo podemos estimar. Sano entre comillas, ¿no? Pero bueno, con eso se pueden ver qué tan sanos son, sí o no.
Muchas gracias, doctora, y realmente estamos muy, muy agradecidos, nos sentimos muy honrados y muy afortunados de haber contado con su participación. Realmente pues fue una gran, gran aportación a nuestro evento. Yo al contrario, les agradezco mucho la invitación. Ha sido un honor para mí estar con ustedes y contribuir a esta iniciativa. Excelente día. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes.